Entonces, tenemos por aquí a Alejandro Bullón en un pequeño fragmento de su mensaje, que por cierto, el corte no lo hice yo para que luego anden diciendo, no, pero pon el mensaje completo. No, 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 yo no hice el corte, yo solamente estoy mostrando lo que está en las redes sociales, nada más. Así que le vamos a dar play en 3, 2, 1, va. Hay una cita del espíritu de profecía. Dígame si se escucha, por favor, quiero saber si se escucha. De la sierva del Señor, de Elena de White. Y la sierva del Señor. Voy a explicarte una cosa esta mañana. Espero que no te asustes. A ver. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. 28. Ninguna doctrina de la iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Pero a ver, vamos a escuchar de nuevo esto. 28. Ninguna doctrina de la iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Entonces, jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White. No. Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Que ya últimamente cualquier persona suele decir, no, ahora nuestro argumento es completamente bíblico. Yo solamente hago doctrina de la Biblia. No, sí, cualquiera dice eso. Hasta los adventistas, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya, en este momento, hermanos, en este tiempo, tú no puedes dejarte convencer porque te digan, no, mi argumento es netamente bíblico. No, tú tienes que escuchar y tienes que evidenciar por medio de las escrituras que realmente el argumento que están dando ciertas personas, en este caso el adventista, sea realmente bíblico. Porque, a ver, señores, hoy en día, como estaba mencionando, hasta los testigos de Jehová te dicen que son bíblicos. Hoy en día hasta los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos. No. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Hoy día no basta con que te digan, nuestro argumento es completamente bíblico. No, demuéstrame que tu argumento es completamente bíblico. Explícame el contexto. Explícame lo que el autor está queriendo decir en este pasaje. En ese momento recién nosotros podemos tener la confianza y la seguridad que lo que nos están diciendo o lo que estamos escuchando es completamente bíblico. ¿Okay? Así que vamos a seguir escuchando lo que nos dice por aquí Bulloncín. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Yo creo en el espíritu de profecía y creo por un motivo. He leído todos los libros de ella. Papá, ¿tú sabes el tiempo que te va a tomar leer todos los libros de Elena G. de White? Los libros de Elena G. de White hacen como unas 20 Biblias, boludo. De verdad, 20 Biblias. Perdón si se me escapa esa palabra, tengo la costumbre de hablar con mi esposa así, porque es paraguaya. 20 Biblias, así. Si tú tomas así, mira, tú tomas esta Biblia, ¿ya? Imagínate 20 Biblias más, ¿ya? Eso es lo que es de largo los escritos de Elena G. de White, ¿ya? Así de largo es, para que veas. Entonces, ¿será que Alejandro Bullón realmente se leyó todos los escritos de Elena G. de White? Híjole, hay que invertir mucho tiempo, la verdad, en esos escritos. Si hubiera encontrado una frase en los escritos de ella que fueran contra la Biblia, yo sería el primero en no creer en ella. No. Bueno, vayamos dándole la bienvenida a Alejandro Bullón
al verdadero cristianismo porque, uy, sí, hay varias contradicciones, pero varias contradicciones entre la Biblia y los escritos de Elena G. de White. Bastantes escritos donde nosotros podemos ver una contradicción, ¿eh? Que por ahí les voy a mostrar algunos, ¿eh? Empezando por el tema del espíritu de la profecía, ¿ok? Vamos a seguir escuchando antes de darle respuesta a esto, ¿ok? A ver. Pero todo lo que ella escribe está de acuerdo con la palabra de Dios. Ella no pretende cambiar nada de la palabra de Dios, por eso yo creo en ella. Y porque la Biblia dice, creed en sus profetas y estaréis seguros. Uy, ay, ay, ¿qué hacemos con Alejandro Bullón? Sí, para los hermanos que no saben, Alejandro Bullón es adventista, ¿eh? Así que yo sé que él tiene algunos buenos mensajes sobre el tema de la familia y todo eso. Yo he escuchado algunos mensajes de él, pero el tema es que sin que te des cuenta, te va metiendo su doctrina adventista por ahí. Saludos por ahí a Renato Castillo, bendiciones. Entonces tengamos cuidado con eso. Yo he visto a varios evangélicos compartiendo los mensajes, los prédicas de Alejandro Bullón, ¿eh? Así que tengan cuidado con eso, hermanos. Tengan cuidado con eso, ¿ok? Entonces, miren, rapidito, señores. Ustedes se van por aquí a una página oficial de los adventistas. Ahí lo tienen en pantalla. Ustedes leen por aquí, ¿no? Estas 28 creencias fundamentales describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan las escrituras para su aplicación diaria, ¿ok? Entonces, entendemos en primer lugar que ellos están sujetos a una interpretación. Muy bien. Vamos a bajar por aquí. Voy a bajar más rápido porque obviamente podremos detenernos un montón en todos estos escritos. Pero vamos solamente a detenernos en un punto. Hoy día solamente vamos a ver un punto, ¿ok? Que es en realidad del tema principal del cual está hablando por ahí Alejandro Bullón, ¿ok? En este punto, en el punto número 18, donde se nos habla acerca del don de la profecía, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer y se nos dice, las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. White. Sus escritos hablan, mira lo que te dice, ¿eh? Sus escritos hablan con autoridad profética, ojo, no solamente con autoridad, con autoridad profética y proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. Papá, ¿saben por qué te dicen esto? ¿Saben por qué te dicen que los escritos de Elena G. de White se habla con autoridad profética, proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia? Porque ellos creen, los amigos adventistas creen que los escritos de Elena G. de White, al igual que la palabra del Señor, que las escrituras, que lo que tú conoces como Biblia, también ha sido inspirado por Dios. Ellos creen que Elena G. de White escribió siendo inspirada por Dios. Y es más, lo dice justamente la misma Elena G. de White en sus escritos. Y ahí dice, no. He escuchado a algunos hermanos que dicen por ahí que Elena está dando simplemente su opinión, pero no es así, sino que es palabra del Señor o palabra de Dios. Muy bien. Por eso justamente cuando tú lees esto te vas a dar cuenta que es lo que te plantean. Por eso la palabra de Elena G. de White es autoridad profética, prevé consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. ¿Ok? Seguimos leyendo. También dejan claro que la Biblia es el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. ¿Ok? Y esto que te dicen aquí último es puro chamuyo. Es puro chamuyo. Y te lo voy a decir por qué. A ver, miren, pensemos. Cuando nosotros nos vamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, se nos dice que la escritura es que, a ver, los hermanos que estudian la palabra, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que te dice? Que toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Ahí la palabra que se utiliza es la palabra theonustos. Theonustos, ¿ok? Muy bien. Entonces, si Elena G. de White fue inspirada por Dios,
para que también dejara escritos, entonces debemos entender que Elena G. de White también experimentó el theonustos. También fue utilizada para manifestar el soplo de Dios, ¿ok? O el exhalar de Dios, que es lo que nosotros entendemos por la palabra theonustos. Por ende, claro que no, bueno, sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que no es así. Porque de otra manera, no podría ser inspirada por Dios. ¿Ok? Mira, voy a mostrar el versículo para que luego no digan, no, hermano, estás hablando sin fundamento bíblico, ¿ok? Déjenme lo muestro por aquí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que vamos a ver otros pasajes en este momento, ¿eh? No se apuren, no se apuren. Aquí tenemos. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahí lo tienes. Esa palabrita inspirada es la palabra theonustos, ¿ok? Que significa soplada o exhalada por Dios. Por eso que cuando tú lees, por ejemplo, el libro, si no me equivoco, es el primer libro de los Reyes, si no me equivoco, me puedo estar confundiendo ahí, sé que es de los Reyes, donde David dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca. ¿Por qué David dice que el Espíritu ha hablado por su boca? ¿Por qué? Porque justamente él está reconociendo que está siendo inspirado por Dios, ¿ok? Que Dios ha exhalado, Dios ha soplado su palabra a través de él. Eso es lo que nosotros entendemos como inspirado. Entonces, si la palabra de Dios es theonustos, es exhalada, es soplada por Dios, pregunta, ¿eso haría de la palabra de Dios algo infalible, sí o no? A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Dice por aquí, no, mejor anda a las citas y no des vueltas. Te estoy primero citando la Biblia, brother. A ver, si nosotros entendemos que la Biblia es theonustos, es exhalada, es soplada por Dios, ¿eso haría de la Biblia algo infalible? ¿Sí o no? A ver, ustedes me responden, ¿eh? ¿Haría algo infalible en la palabra del Señor? No. Ah, entonces la Biblia no es infalible. La Biblia no es infalible. Por acá Dama dice. Entonces la Biblia no es infalible. Tiene errores la palabra. Claro, dice, exacto, absolutamente. Por supuesto. Por supuesto, la Biblia es infalible. ¿Por qué es infalible? Ahora, vamos a responder esta pregunta, porque yo quiero ser muy obvio en este punto, porque si no, no van a entender lo siguiente. ¿Por qué la palabra de Dios es infalible? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios es infalible? A ver, ustedes me responden y yo los voy leyendo. ¿Por qué la palabra de Dios es infalible? No pueden decir, porque yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. No. Porque es infalible. Ahí está, perfecto. Bueno, no puede ser cambiada. Correcto, porque es inspirada por Dios. Es theonustos. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, si nosotros decimos que los escritos de Elena G. de White fueron inspirados por Dios, ¿estaríamos diciendo que fueron infalibles, sí o no? A ver, me dicen, ¿eh? Fue inspirada por Dios, en Dios no hay error. Correcto, en eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, si la Biblia es infalible, porque es theonustos, porque es exhalada por Dios, ok, entonces si nosotros decimos que los escritos de Elena G. de White son infalibles, son inspirados por Dios, entonces ¿serían infalibles, sí o no? Es sencillo, señores. Es sencillo. Si estamos diciendo que la palabra de Dios es infalible porque es inspirada, es theonustos, si nosotros abrazamos el argumento de que los escritos de Elena G. de White son inspirados por Dios, también tendrían que ser infalibles. ¿Por qué? Porque serían también theonustos, también serían exhalados, también serían soplados por Dios.
Mira, por acá dice, los escritos de ella son inspirados. Muy bien. Entonces, tienes los escritos de Elena G. de White siendo theonustos, exhalados por Dios. Son infalibles entonces. Son infalibles entonces. Dice, ¿qué es tu argumento? Brother, si no entienden lo más sencillo, entonces ¿cómo quieren entender lo demás? Ah, perfecto. Aquí tenemos a un adventista que está siendo completamente coherente con su postura. Eso es algo que aplaudimos. Está siendo coherente. ¿Ok? Entonces, los adventistas del séptimo día tienen a Elena G. de White siendo infalible. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Ahora que ya se entendió ese punto, vamos a continuar. Dice, amigo, da una cita. Brother, te cito la Biblia y no entiendes. No te pido que entiendas todo lo demás. Nosotros creemos que sus escritos sí son infalibles. Perfecto. Estás siendo coherente con tu doctrina. Excelente. Muy bien. Entonces, el problema es el siguiente. Cuando nosotros nos vamos aquí, y dice, las escrituras testifican de que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía, y este don es una marca identificadora de la iglesia remanente, y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Entonces claramente te están diciendo que son infalibles. Por eso justamente son autoridad profética, proveen consuelo, guía, instrucción y corrección. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros, déjeme buscar por aquí. Perfecto, muy bien. Déjenme encontrar por aquí el versículo que quiero mostrarles. Aquí tenemos la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice lo siguiente, y está hablando de la escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Lo voy a volver a repetir. Tenemos también la palabra profética más segura. Pregunta, si Pedro te está postulando la escritura como la palabra profética más segura, está dando por entendido que las otras no son seguras, ¿sí o no? A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen, si Pedro te está dando a la Biblia como la palabra más segura, está dando a entender que todo lo demás se puede equivocar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya pues, señores. Entonces, si Pedro está postulando a la escritura como la palabra profética, noten, porque yo quiero hacer esta comparación. Recuerden que aquí nos están diciendo los amigos adventistas que los escritos de Elena G. de White son autoridad profética. Autoridad profética. Muy bien. Muy bien. Déjenme mostrarlo por aquí. Déjenme mostrarlo. Es que se me mueve por aquí algunas cosas. A ver, déjenme. Acá está. ¿Qué dicen por acá? Dice por aquí. Dice, no, la palabra Biblia la estás agregando tú. Papá. Ah, ya. Muy bien. ¿A qué se refiere Pedro entonces con la palabra profética más segura? Cuando dice tenemos presente. Cuando Pedro dice tenemos en presente, ¿está hablando de los escritos de Elena G. de White? Ya pues, por favor, no sean así. A ver, señores, pensemos bien. La palabra profética más segura. ¿Qué está postulando Pedro como la palabra profética más segura? Díganme ustedes. No está hablando de los escritos. Excelente, muy bien. Estás razonando bien, brother. Ahí nos quedamos un momentito. Si no está hablando de los escritos de la señora White y Pedro te dice que tenemos presente, tenemos la palabra profética más segura, pregunta, ¿está dando por hecho que las demás no son completamente seguras, sí o no? Si Pedro dice que esa palabra profética que tienen es la más segura, está dando por entendido
que las demás no son completamente seguras, ¿sí o no? Ya, pues, señores, por favor. Por favor. Entonces, si Pedro está dando por entendido, señores, permítanme ser muy obvios, por favor, porque ya yo a veces siento que creo que tengo que hablar tengo que explicar como para niños. Si Pedro está diciendo y está dando a entender que no puede ser posible. ¿En serio esta pregunta? ¿Tú no crees que lo que está escribiendo aquí Pedro es infalible? No, aquí ya nos fuimos a la B, ¿eh? Aquí ya nos llevó el río, señores. ¿No crees que lo que Pedro está escribiendo es infalible? No, en serio. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Dice, ¿tú eres ateo? No, soy creyente. En la Biblia, no en los escritos de Elena G. de White. Brother, responde una simple pregunta. ¿Crees que lo que Pedro está escribiendo aquí es infalible? ¿Sí o no? Es que de verdad, hermana Solemka, de verdad, explico y no entienden, ¿te das cuenta? Lo que está escribiendo Pedro acá es infalible, por supuesto que es infalible. Mire, a Trinitario Bíblico yo lo felicito porque está siendo coherente, de verdad está siendo coherente, yo lo felicito. Muy bien, entonces Pedro, en este momento que está siendo inspirado por Dios, está siendo infalible. Pregunta, Trinitario Bíblico, para ti. Si Pedro nos está diciendo que esta palabra profética que tienen es la más segura, está dando por entendido que las otras no son más seguras, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, es que la verdad es que no me sorprende que entiendan, pues que no entiendan, pues hermano, mira la pregunta que me hacen. No, papi, Pedro tuvo un comportamiento equivocado, pero no se equivocó en temas doctrinales. Aprende a diferenciar. Bueno, volvemos a la pregunta. Dice por aquí, pero ¿a qué se está refiriendo con palabra profética? Lo que tienen ellos en el momento. Para serte específico, Pedro está hablando de los profetas como tal, de todos los escritos de los profetas. Y esto, por supuesto, se extiende a al cumplimiento de los profetas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Así que aquí, en esta expresión de tenemos la palabra profética más segura, está incluido el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas hablando y en el Nuevo Testamento tenemos cumplida la palabra de los profetas. Entonces, eso está en lo que nosotros conocemos como Biblia. Como Biblia. Mira, es que justamente por eso estoy explicando, ¿no? Cuando Pedro está escribiendo, no estaba completado el canon. Ajá. ¿Y dónde vemos nosotros que se cumplen los profetas? ¿No se cumple justamente en el Nuevo Testamento? Dice, estás usando la Biblia para desacreditar los consejos de Elena. Es que, mira, primero te voy a corregir, porque ni siquiera tú eres fiel a tu propia doctrina. No son consejos. ¿Ya? Elena G. de White te pacatea en sus propios escritos. No son consejos. Lo que escribe Elena G. de White, según el pensamiento de los adventistas, es palabra de Dios. Es palabra de Dios según la doctrina adventista. ¿Ok? Así que ahórrate esa palabra consejo si tú eres adventista, porque no estás siendo fiel a tu doctrina. Entonces, mis hermanos, sencillo, lo voy a explicar de una vez por todas. Si Pedro te está diciendo que esta palabra profética que ellos tienen es la más segura, está dando a entender que las otras fuentes
¿no son más seguras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, de verdad, discúlpenme, pero yo no sé si esta gente piensa, de verdad. Yo pensé, Trinitario Bíblico, que de verdad estaba siendo un ser pensante en ese momento, ¿no? Dice, si vas a hablar mal de los adventistas, pero ¿quién está hablando mal de los adventistas? Estoy hablando de la doctrina, de la doctrina. Yo no estoy hablando mal de las personas. Muy bien. Entonces, es sencillo, señores. Si Pedro, estoy demostrando que su doctrina no es bíblica, obviamente, y que te han metido puro chamullo, puro cuento. Muy bien, señores. Entonces, si Pedro está postulando que esta palabra profética es la más segura, entonces inmediatamente está descartando a cualquier otra fuente como la palabra profética segura. Inmediatamente. Entonces, si Pedro está descartando a las demás fuentes como proféticas y seguras, entonces, como los adventistas, justamente aquí en su credo de las 28 doctrinas que sustentan los adventistas, nos van a decir que los escritos de Ellen G. de White son escritos que hablan con autoridad profética. Total. Entonces, aquí se está contradiciendo a Pedro, porque Pedro nos está diciendo que es lo que ellos tienen como la palabra profética más segura. Ese es el tema. ¿Ven? Ahora, vamos avanzando. Ellos te dicen, por supuesto, que Ellen G. de White es el espíritu de la profecía. Ajá, ¿y quién enseñó eso? ¿No fue justamente la misma Ellen G. de White? ¿No fue la misma Ellen G. de White que decía que ella tenía el espíritu de la profecía o que ella era el espíritu de la profecía? Pues eso al menos a mí no me da mucha validez, ¿no? Mañana yo puedo decir que he sido arrebatado a Patmos, igual que por ahí Ana Méndez, y no por eso me van a creer, ¿no? Sí, justamente a eso. Vamos a ir a Juan en Apocalipsis, tranquilo. Vamos a ver si el versículo donde nos habla acerca del espíritu de la profecía, vamos a ver si se nos menciona a Ellen G. de White, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, volvemos por aquí, tenemos muchos más pasajes, ¿ok? Listo, muy bien, miren. Aquí tienen el versículo justamente al cual acuden los adventistas para hablar del espíritu de la profecía, ¿ok? Tenemos aquí Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice, está hablando Juan y dice, me postré a sus pies para adorarle, hablando del ángel, y él me dijo, el ángel responde, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está. Ahí lo tienes, Eder. Ahí se habla del espíritu de la profecía. Sí. Un momentito. Tranquilo. Pero el versículo me está explicando qué es el espíritu de la profecía. El versículo nos estará diciendo que el espíritu de la profecía es Ellen G. de White. No nos está diciendo. No. El versículo dice que el espíritu de la profecía es ¿qué? Es el testimonio de Jesús. Ah, perfecto. Lo voy a repetir para que se quede sumamente claro. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál testimonio? Bueno, si tú lees un poquito atrás, dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ah, perfecto. Muy bien. No pierdan la atención aquí, hermanos, porque si no, no vamos a entender nada, ¿eh? Dice, ahora según la Biblia, dime qué es el espíritu de la profecía. A ver, lo voy a hacer mucho más obvio, ¿ya? Lo voy a hacer mucho más obvio. Mira, porque te voy a explicar el por qué, ¿ya? El testimonio de Jesús es, lo voy a enfatizar, es el espíritu de la profecía. Ah, ¿qué es el espíritu de la profecía? Retroceso un poquito. Es el testimonio de Jesús. Ahí está. Listo, perfecto.
El texto es claro. El texto es claro. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se entiende sumamente sencillo. Perfecto, listo, muy bien. Ese testimonio de Jesús, adivina quién lo tiene. Lo tiene Juan y lo tienen sus hermanos. Dice que retienen los hermanos retienen el testimonio de Jesús. Ah, perfecto. Entonces tú te das cuenta que en realidad todo aquel que retiene el testimonio de Jesús, ¿tiene qué? A ver, dilo tú, hermano, dilo tú. A ver, si aquí se le dice a Juan que él y sus hermanos retienen el testimonio de Jesús, y aquí se dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, pregunta. Hermano, ¿tú retienes el testimonio de Jesús? Tú que predicas la palabra, tú que confiesas que Jesús es el Cristo, que vino en carne y que murió para darnos vida eterna, ¿tú retienes el testimonio de Jesús? ¿Sí, no? ¿Sí o no? A ver, me responden ustedes, ¿eh? Nosotros seríamos testigos, claro, nosotros somos hechos mártires, testigos, lo leen en Hechos capítulo 1. Por supuesto que sí, muy bien, perfecto. Entonces, nosotros que retenemos, todos los creyentes que retienen el testimonio de Jesús, ¿qué tienen también? ¿No tienen acaso el espíritu de la profecía? Ojo, esto, lo voy a hacer mucho más obvio. Esto no es solamente para profetas, ¿ya? Porque justamente así se le vende a Elena G. de White, ¿no? Como la profeta. No, esto no es solamente para la profeta. No, esto es para todos los hermanos, todos los creyentes en Cristo, todos aquellos que retienen el testimonio de Jesús, ellos tienen el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía no tiene que ver con anunciar cosas futuras. Señores, pero ya no respondimos esta pregunta. ¿No se entiende? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? ¿No es acaso el que encontramos en los evangelios? Señores, cuando tú proclamas a Cristo, cuando tú anuncias el evangelio, ¿qué estás dando? ¿No estás dando el testimonio de Jesús? Estoy manipulando, dice. Dios mío, de verdad. Ok, mira, vamos a bajar por aquí un poquito. Mira. Para que vean que no es el único pasaje donde se nos habla del espíritu de la profecía o del testimonio de Jesús. ¿Ok? Aquí tenemos Apocalipsis capítulo 1. Sería bueno que lo tomen en cuenta, amigos adventistas, ¿eh? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mira, ¿para qué? ¿Para qué Dios le dio esta revelación a Jesucristo? Te lo dice, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué más? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y del testimonio de Jesucristo. Espera. ¿Qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, ¿no? Espérate, mira, acá se dice justamente que es el siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí tienes el espíritu de la profecía y de todas las cosas que ha visto. Muy bien, perfecto. Entonces, mis hermanos amados, cuando nosotros vemos la escritura y vemos realmente y tratamos de entender realmente los pasajes, nos damos cuenta que el espíritu de profecía no es para profetas. No, el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, ¿para quiénes son?
No son para todos los creyentes. Ah, mira, ahí está. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Ah, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ah, muy bien. Ah, excelente, mira, qué bueno que este comentario por aquí. Sí, es para todos los creyentes. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú, estimado amigo adventista, y Elena G. de White? Si ambos tienen el espíritu de la profecía, ¿por qué tú no escribes inspirado por Dios? Ahora, una pregunta. Ustedes tienen al Elena G. de White como profeta, ¿cierto? Ustedes tienen al Elena G. de White como profeta, ¿cierto? A ver, los demás hermanos, los que no son adventistas pueden responder también, ¿eh? Los adventistas tienen como al Elena G. de White como profeta, ¿cierto? Listo, muy bien, perfecto. Eso es lo que quería dejar en evidencia. Muy bien, por aquí lo dice. Ahí está. Por supuesto que sí es profeta. Muy bien, excelente, muy bien. Vamos a demostrarle, vamos a demostrarle que en realidad Elena G. de White no es ninguna profeta. Y para eso nos vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, algo que se escribió muchísimo tiempo antes de que existiera Elena G. de White. ¿Ok? Dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ah, perfecto. Aquí tienes a los profetas hablando en nombre de Dios, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de otras maneras a los padres por los profetas. Mira lo que dice aquí. En estos postreros días nos ha hablado por los profetas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice aquí? Dice que Dios nos ha seguido hablando por los profetas. ¿Dice eso? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, amigo adventista, dice, entonces me vas a decir Apocalipsis no es una profecía. No, yo no he dicho eso, estimado mío. Yo no he dicho eso. Debes entender que el último que se levantó como profeta, el último que se levantó como profeta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿ok? Pero el último en morir, adivina quién fue. ¿Quién fue el último en morir? A ver, señores, ¿quién fue el último en morir? ¿Quién fue el último de los apóstoles en morir? ¿No fue acaso el apóstol Juan? Ah, perfecto, listo. Por eso tenemos el escrito de Revelaciones o Apocalipsis. Porque Juan, el apóstol, fue el último en morir. Por eso. ¿Ok? Perfecto. Luego de eso, por eso es que ya no tienes más escritos añadidos a la escritura. Pues por eso exactamente, esa es tu respuesta, esa es tu respuesta. ¿Por qué existe el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones? Porque Juan, quien no solamente era apóstol, sino que también era utilizado por Dios en cuanto a la profecía, fue el último en morir, justamente por eso. Muy bien, entonces vamos a seguir observando este versículo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, por supuesto, haciendo referencia al pasado, en estos posteros días, nos ha hablado, ¿por quién? ¿Por quién? Por los profetas. ¿Por qué nos ha hablado? ¿Por qué nos ha hablado, señores? Nos ha hablado por los profetas. Ah, nos ha hablado por el Hijo, pues. Ahora, pregunta, si Dios, si Dios ya nos ha hablado por el Hijo, ¿necesitamos profetas? Pero es que yo hablo
yo hablo y no entienden, no entienden. Acabo de decir que Juan el Bautista fue el último profeta, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Y el último apóstol que murió fue Juan el Apóstol. Por eso es que tienes el escrito de Apocalipsis, de Revelaciones. Luego de Juan el Apóstol, ¿sigues viendo que hay revelación? Luego de Juan el Apóstol, ¿sigue habiendo revelación? No, no. No hay, ¿cierto? No. ¿Y por qué creen que no hay? No, no, amigo, que tú hayas entendido mal el argumento, esa ya es cuestión tuya. Te lo estoy explicando ahora para que lo entiendas de manera correcta. Luego del escrito de Juan el Apóstol, ¿ok? Ya no hay más profecía. Ya no hay más profecía. Si hubiese profecía, entonces continúa escribiendo la Biblia. No, ya no hay más profecía. ¿Ok? ¿Por qué no hay más profecía? ¿Por qué no hay más profecía? Porque justamente ya el Señor no habla por los profetas, sino que Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Noten el cambio, por favor. Vamos al texto para que quede sumamente, que sea sumamente evidente. El Señor ya no nos ha hablado por los profetas. Ahora el Señor habla por quién. ¿Habla por quién? ¿Habla por quién? Por su Hijo, exactamente. El Señor ya habla por su Hijo. No necesitamos más profetas. Y mucho menos una profeta que vino 1800 años después de de Juan el Apóstol. Ay, ay, ay. Dice, mira, dice, tú mismo acabas de caer en cuenta. A ver, dímelo, explícamelo a mí. Vamos a darle chance, vamos a darle chance. Vamos a darle chance, ya, explícame. Es más, mira, te voy a pasar el link para que puedas subir. No puedes subir por TikTok, te voy a pasar, voy a escribir el link ahí en el chat, lo copias y luego simplemente lo pegas en tu navegador, ¿ok? A ver, dame chance por aquí. Copias el link que te mandé ahí en el chat y te unes aquí a la conversación. No sabes cómo subir. No te preocupes, copia el link y pégalo en tu navegador y yo te subo, no hay problema. Eso es todo. Te lo voy a dejar por tercera vez para que subas aquí. Ahí te lo dejé por tercera vez para que puedas subir aquí. ¿Ok? Mándamelo directamente por interno, pero si no sé ni siquiera cuál es tu cuenta, brother. Te lo estoy dejando en el chat. Ahí lo están pegando, donde aparece el link. Ahí está. Ahí está el link en pantalla. Copia el link, pégalo en tu navegador y te unes aquí. Pero no es complicado, brother. Pega el link en tu navegador y te unes. Eso es todo. Y dialogamos aquí. Tenemos paciencia. Muy bien. Entonces, cuando suba nuestro amigo, pues me va a salir aquí en pantalla. Yo voy a copiar el link por ahí de su cámara para que podamos verlo también aquí en pantalla. Por favor, cámara encendida, ¿eh? Cámara encendida, por favor. Cámara encendida. No nos sigan manipulando, a ver. No, 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 no. El amigo no quiere subir. El amigo no quiere subir. Es bien sencillo, señor. Es bien, bien sencillo. Pegas el link, copias el link, lo pegas en el navegador, ingresas con tu cámara y eso es todo. Y yo te subo aquí. Y yo te subo aquí. No hay ningún problema. Muy bien, vamos a continuar. Si no quiere, vamos a continuar. No hay ningún problema. Muy bien, vamos a continuar. Ahí justamente ahí me salen los invitados. Si no quiere, vamos a continuar. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, señores, la Biblia en este pasaje es sumamente entendible. Sumamente entendible.
El autor a los Hebreos me dice que ya el Señor no habla por los profetas, sino que el Señor habla por el Hijo. Noten ese cambio de funciones. Ahora, si Dios ha hablado por el Hijo, ¿para qué habla por los profetas? ¿Se entiende o no se entiende? El argumento es sumamente sencillo, mis hermanos. Sumamente sencillo. Si Dios ya ha hablado por el Hijo, noten ahí el cambio de función. Entonces ya no habla por los profetas, pues. Y si continúa hablando por los profetas, entonces ya no habla por el Hijo. Es sencillo de entender, mis hermanos. Sumamente sencillo. Entonces, si la Escritura nos muestra claramente este cambio de funciones, que Dios ya no habla por los profetas, sino que habla por el Hijo, entonces como 1800 años después va a venir una profeta, Elena G. de White, siendo inspirada por Dios a darnos palabra autoritativa. Que por cierto, ¿no? Hay una clara deshonestidad en lo que plantean nuestros amigos adventistas cuando ellos te dicen, no, es que lo que escribe Elena G. de White es una luz menor, te dicen. No. Pero para que lo escuches, porque no es algo que yo me estoy inventando. Escucha aquí a Alejandro Bullón. Dios. Yo creo en el espíritu de profecía y creo por un motivo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que les dije que sí utilizan ese texto del espíritu de profecía? ¿No? Ahí el amigo adventista estaba diciendo, no, te contradeciste. No, es que justamente los amigos adventistas creen que cuando se habla del don de profecía es lo mismo que el espíritu de profecía. ¿Ok? Y lo está diciendo Alejandro Bullón. He leído todos los libros de ella. Si hubiera encontrado una frase en los escritos de ella que fueran contra la Biblia, yo sería el primero en no creer en ella. Pero todo lo que ella escribe está de acuerdo con la palabra de Dios. Ella no pretende cambiar nada de la palabra de Dios. Por eso yo creo en ella. Y porque la Biblia dice, creed en sus profetas y estaréis seguros. Ya. Listo, perfecto. Por aquí comentaba el tema de la luz menor. Hay una cita del espíritu de profecía de la sierva del Señor, de Elena de White. Y voy a explicarte una cosa esta mañana. Espero que no te asustes. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. 28. Ninguna doctrina de la iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Es mentira, porque ya evidenciamos que si Elena G. de White no hubiese dicho que ella tenía o era el espíritu de profecía, entonces este número 18 no lo tuvieran aquí, ¿ok? Es justamente quien decía que tenía el espíritu de la profecía era ella misma. Era ella misma. No, pues así cualquiera, pues si yo me autovalido, pues entonces... entonces, así cualquiera puede hacer doctrina, ¿no? Si Elena G. de White, qué buen comentario, ¿no? Si Elena G. de White no hubiese existido, pues no existirían los adventistas. Muy bien, a ver. Entonces jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White. Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Perfecto. Ahí está, justamente la frase que estaba buscando, ¿no? Los escritos de Elena G. de White son una luz menor, ¿no? Son una luz pequeñita, ¿no? A ver. No se está siendo honesto aquí. Por eso comencé hablando acerca del Theopneustos, de lo inspirado por Dios, de lo infalible. A ver, y nuestro amigo adventista admitió que los escritos de Elena G. de White ¿son qué? Son infalibles. ¿Por qué tiene que aceptar que los escritos de Elena G. de White son infalibles? Porque obviamente para ellos los escritos de Elena G. de White son inspirados por Dios. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, si hay palabra inspirada por Dios
en la escritura. Es posible que haya una palabra inspirada por Dios que sea menor a la palabra que Dios inspiró en otro momento. No, pues señores, no. Si tanto la Biblia como los escritos de Elena G. de White son inspirados por Dios, son theonustos y por ende son infalibles, uno no puede ser mayor que el otro, pues, porque ambos son palabra de Dios, ambos son theonustos, ambos son infalibles. No puede haber uno mayor que otro. Ambos tendrían que estar a la misma altura, a la misma medida, porque ambos son exhalados de Dios, son soplados de Dios. Pero para que veas la deshonestidad de los amigos adventistas, siempre te van a plantear, no, para que, y eso lo hacen obviamente para no caer en algo que claramente nosotros los acusamos, ¿no? Para no caer justamente en esta aberración de decir que los escritos de Elena G. de White están a la altura de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero no somos tontos. Cuando ustedes dicen, cuando los adventistas dicen que Elena G. de White escribió inspirada por Dios, la está poniendo a la altura de la Biblia. Porque en la inspiración de Dios no hay categorías, no hay que algo más inspirado o menos inspirado, más infalible o menos infalible. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Dónde está Trinitario Bíblico? Se fue corriendo, creo, brother. No hay eso. ¿Se dan cuenta? Pero nuestros amigos adventistas salen con esto de la luz menor, ¿no? De una luz que alumbra la luz. Por favor, no nos chupamos el dedo, o sea, no somos tontos. No somos tontos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Justamente entendiendo lo que significa la palabra inspirado. Si algo es inspirado, por ende es infalible. Y si es infalible, pues no hay una cosa más infalible que la otra. Todo tiene que ser a la misma altura infalible. Y si tú me dices que los escritos de Elena G. de White son inspirados, son infalibles, entonces lo estás poniendo a la misma altura de la palabra de Dios. A la misma altura de la Biblia. Así que ese cuentito de que no, los escritos de Elena G. de White son una luz menor que alumbra. No. Es puro romanticismo. Está usando romanticismo aquí. Nos quieren endulzar el oído, ¿no? Pero nosotros no nos tragamos ese cuento, señores, ¿no? Además, ya quedó bastante claro que el Señor ha hablado ya por su Hijo, por ende no necesitamos los profetas, ¿no? Toda escritura, hablando en primer lugar del Antiguo Testamento, y por ende esto nos lleva al Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, es theonustos, ¿ok? Muy bien, de eso también nos está hablando la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 19 y 21, ¿ok? Entonces, como acabamos de ver, lo que nos está diciendo, por acá dice, ¿no? Siga confundido usted, no es con M confundido, es confundido con N, ambas con N, confundido, ¿no? Yo creo que quien se confunde es otro. Muy bien, entonces vamos a ver si realmente los escritos de Elena G. White son infalibles, ¿ok? Entonces voy a mostrar por aquí lo que tengo por aquí. A ver, ahí ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos un escrito de Elena G. de White. Lo checan bien, ¿cierto? ¿Lo ven bien, cierto? A ver, me confirman por ahí, ¿eh? Me confirman por ahí si lo ven bien. A ver, me dicen. Sí, ya, excelente. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí tenemos a Elena G. de White en El conflicto de los siglos. Esta es la versión de 1884 y nos dice lo siguiente. Y está hablando a quienes están recibiendo en ese momento su escrito, ¿eh? Nota, dice, también se vio que mientras la ofrenda por el pecado... Ah, no, perdón, este no es. Este de aquí es. Ahorita me voy con los otros. Esto está en Testimonios a la Iglesia de 1856. Me estaba adelantando a otra parte. Ya, excelente. Aquí Elena G. de White está hablando con respecto a personas que están viviendo en ese momento. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Vi al grupo presente en la conferencia, es decir, le está hablando a un grupo específico de personas que están en una conferencia. Dice,
Vi al grupo presente en la conferencia, dijo el ángel, algo alimentó para gusanos, algunos que serán alimento para gusanos, algunos sujetos a las 7 plagas, y algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados a la venida de Jesús. Eso es lo que dice Elena G. de White. Ahora, ¿saben cuál es el tema? ¿Saben cuál es el tema? Que todos los que estuvieron en esa conferencia, incluido ella, aunque no estuvo en la conferencia, pero ella lo escribió, pues ya ninguno vive. No, entonces, pero no que algunos iban a quedar sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, señores? Porque aquí tenemos a Elena G. de White diciendo, no solamente hablándonos de las plagas, sino que tenemos diciéndonos que algunas personas que están en esa conferencia iban a permanecer sobre la tierra para ser trasladados a la venida de Jesús. Pero el tema es el siguiente: esas personas ya murieron y todavía no viene Jesús. Entonces la pregunta cae por sí sola. ¿Serán los escritos de Elena G. de White infalibles? A ver, usted dígame, hermano. Usted dígame, mi hermana. ¿Son los escritos de Elena G. de White infalibles? Sí, podemos debatir con un adventista, no hay ningún problema. Si nos hace la invitación, con todo gusto debatimos. Preparamos por ahí el tiempo, el día, la fecha y lo hacemos. No son infalibles, pues, hermanos. Aquí está dando claramente una profecía que no se cumplió. Algo que supuestamente le dijo un ángel. Aquí tenemos a Elena G. de White diciendo que vio a ciertas personas que estaban en esa conferencia, que algunos de ellos serían alimento para gusanos, otros quedarían para las plagas y otros serían trasladados en la venida de Jesús. Pero esto no se cumplió. Y ya todos los que estaban ahí, y también ella, ya fallecieron, ya no están en este mundo. Entonces vemos aquí claramente un problema en su profecía, ¿no? Ahora sí vamos mostrando lo demás. Miren, hay un gran problema en la enseñanza de Elena G. de White. Y lo que nos dice Bullón, de que toda la enseñanza, si Elena G. de White no hubiese estado, no hubiese existido, la iglesia adventista seguiría creyendo lo mismo. No, mentira. Y lo voy a demostrar aquí. Tienen este escrito en El Conflicto de los Siglos, versión de 1884, donde Elena G. de White dice lo siguiente. Noten. Dice: también se vio que mientras la ofrenda por el pecado apuntaba a Cristo como sacrificio. Pregunta. ¿La ofrenda por el pecado apuntaba a Cristo, sí o no? ¿Apuntaba a Cristo, sí o no, hermanos? A ver, ustedes me responden, porque ya saben que a mí me gusta ser bastante obvio en este punto. ¿La ofrenda por el pecado era algo que apuntaba a Cristo, sí o no? A ver, me responden por ahí, yo los voy leyendo. Yo los voy leyendo por ahí. Muy bien, excelente. Por supuesto, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, toda la ofrenda por el pecado siempre apuntaba a Cristo. Pero el problema viene a continuación en lo que sigue diciendo el linaje de White. Notan, dice, apuntaba a Cristo como sacrificio. El chivo expiatorio, mira lo que dice el linaje de White, que el chivo expiatorio simbolizaba ¿a quién? ¿A quién? Oh, papá, no, espérate. Yo pensaba que el sacrificio y la obra expiatoria que se llevaba en la cruz del Calvario también la realizaba Cristo. Y todo lo expiatorio que vemos en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo. Pero el problema es que Elena G. de White nos dice que el chivo expiatorio no apuntaba a Cristo, sino que apuntaba ¿a quién? Exactamente, apuntaba a Satanás. Y mira lo que dice: el autor del pecado, sobre quien finalmente serán colocados los pecados de los verdaderos penitentes. Él sufrirá al final del siglo completo del pecado, el castigo completo del pecado en los fuegos que destruirán
a todos los impíos. Ahí está. A ver, espérate. ¿Pero qué los pecados no fueron colocados sobre Cristo? Los pecados no fueron... Tranquilo, Trinitario Bíblico, porque ya lo he estudiado, tranquilo. Justamente por eso estamos refutando tu doctrina, tranquilo. ¿Pero qué los pecados no fueron colocados sobre Cristo? Ah, y entonces, si fueron colocados sobre Cristo y ya fueron pagados, ¿para qué rayos se va a poner sobre Satanás? Ahora, pregunta. Si nuestros pecados son colocados sobre Satanás, mira, para que vean lo evidente, señores, para que vean lo evidente, ¿ya? Dice, por aquí el amigo adventista dice, al final Satanás será quemado en el lago de fuego, ya, este comentario, ahí está hablando del final, ok, y piensa nuestro amigo adventista que porque dice que al final serán colocados los pecados sobre Satanás, pregunta, ¿dónde la Biblia dice que al final de los tiempos el pecado será colocado sobre Satanás? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Es que, señores, los amigos no se dan cuenta de lo que están diciendo. No se dan cuenta de lo que está diciendo. A ver, lo voy a explicar tranquilo, ¿ok? Dice, Elena G. White dice, el chivo expiatorio simboliza a Satanás. Pregunta para nuestro amigo adventista. ¿Por qué se le llama chivo expiatorio? Vayan respondiendo ustedes también, hermanos, porque aquí vamos a destruir la doctrina adventista. Graben para que se lo lleven a casa. ¿Qué significaba o por qué se llamaba chivo expiatorio? Ya, yo no sé. Dime tú qué es el chivo expiatorio. ¿Por qué se llamaba chivo expiatorio? Te estoy haciendo una pregunta en específico. ¿Por qué se llama chivo expiatorio? Y pongo énfasis, expiatorio. ¿Por qué se llama chivo expiatorio? Bro, no pueden responder una pregunta tan sencilla. ¿Por qué se llama chivo expiatorio? ¿Por qué? ¿Acaso no es porque expía? ¿No es porque expía? A ver, díganme ustedes, es que de verdad, señores, que parece que tengo que hablar como con niños de 3 años, ¿no? Ya te mandé el link para que subas. Si no quieres subir, pues entonces, ¿cuál es el tema? Excelente, mira, por acá está. Excelente, muy bien. ¿Por qué se le llama chivo expiatorio? ¿Por qué? Porque ese chivo expiatorio, es muy obvio lo que voy a decir, pero expía, pues genio. Expía el pecado. ¿Ok? Se derramaba la sangre del chivo expiatorio para que cubriese los pecados del pueblo. Por eso justamente se llama chivo expiatorio. Y no me puedes responder esto desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿Satanás en qué nos expía? Ahora, si el chivo expiatorio simboliza a Satanás, Satanás nos expía nuestros pecados. Bueno, vamos a ver si responde coherentemente, ¿no? Pero responde, pues, brother, responde. Si el chivo expiatorio simboliza a Satanás,
Satanás expía nuestro pecado. Uy, ay, ay, ¿se dan cuenta? Ahí está, salió a la luz. Es que, señores, yo lo estoy haciendo sumamente evidente para justamente sacar esto a la luz. Según la doctrina adventista, Satanás es quien expía los pecados. Si tú pensabas que Cristo expiaba tus pecados, ¿ok? Si tú pensabas que tus pecados eran lavados, ¿no? Quitados, ¿no? Por la obra de Cristo. No. Para nuestros amigos adventistas, es Satanás quien expía tus pecados. Es Satanás. Y no importa si lo ponen al principio, a la mitad o al final de los tiempos. Tú tienes a Satanás expiando los pecados de los creyentes. Ahí está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No, amigo. Tanto el cordero como el chivo expiatorio, ambos son un tipo de Cristo. Ambos son un tipo de Cristo. Cuando tú lees Isaías, nuestros pecados caen sobre Jesucristo, no caen sobre Satanás, genio. No caen sobre Satanás. Caen sobre Jesús. Miren, y ahora me dice que soy un mentiroso. Pero si son tus palabras, tú acabas de decir que Satanás expía tus pecados. Tú acabas de decir que Satanás expía tus pecados. Aquí está, yo te pregunté y me dijiste exactamente, ahí está. ¿Cuál es el tema? Es más, mira, aquí tenemos otro escrito, mira. Así será el hogar de Satanás con sus ángeles malignos durante 1000 años. De igual manera, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre... Dilo. Entonces tienen a Satanás cargando los pecados de los creyentes. Ahora, la pregunta es, si Satanás carga los pecados de los creyentes, ¿no haría de él un corredentor? Porque, a ver, yo entiendo que Jesucristo es mi redentor justamente porque él carga mis pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos por pasos, ¿ok? Porque de verdad a veces parece que no se entendiese nada. ¿Por qué Cristo es nuestro redentor? ¿No es porque cargó nuestros pecados? A ver, yo le pregunto aquí al amigo adventista, ¿Cristo es mi redentor porque cargó mis pecados, sí o no? ¿Sí o no? No, esa no es mi pregunta, amigo adventista. Mi pregunta es, ¿Cristo es mi redentor porque él cargó mis pecados, sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Cristo es mi redentor porque cargó mis pecados? ¿Sí o no? Señores, pero si ya le di el link a este tipo, ¿por qué? No, ya, vuelen en la cabeza ya, porque ya aquí ya estamos yéndonos por otro lado ya. Vuélenlo del chat. Porque le he pasado el link para que suba y ahora uno es el cobarde. ¿Se dan cuenta? Le he pasado el link para que suba y uno es el cobarde. Entonces, señores, vamos a responder bíblicamente. Jesús es mi redentor porque precisamente Él cargó mis pecados, pues. Él me redimió. Entonces, si tú tienes a Satanás cargando los pecados de los creyentes, ¿acaso eso no hace de Satanás un corredentor? ¿No hace de Satanás un corredentor? Claro, pues señores, si Jesús es mi redentor porque Él cargó mis pecados y luego tengo a Satanás cargando también mis pecados, es un corredentor, pues. Ahí está. Entonces, vámonos a las palabras del Señor. Por aquí lo tengo. Aquí está, del señor Bullón. Vamos a recordar esas últimas palabras que anda diciendo por acá. White,
Y voy a explicarte una cosa esta mañana. Espero que no te asustes. Mira, la Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas. 28. Ninguna doctrina de la Iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. ¿Quién enseñó por primera vez que Satanás cargaba nuestros pecados? ¿Quién enseñó por primera vez que Satanás cargaba los pecados de los creyentes? Porque, a ver, si nuestros amigos adventistas, que, por cierto, ustedes van a escuchar a los adventistas decir, no, es que nosotros somos la restauración de la iglesia, ¿no? Esa iglesia que se perdió en los primeros siglos. Ah, perfecto. Entonces, la pregunta es, en los primeros siglos, ¿alguien habló, alguien enseñó en los primeros siglos de que el pecado de los creyentes caía sobre Satanás? ¿Alguien enseñó eso? No, señores, nadie ha enseñado. En todo el tiempo, entre los primeros siglos, hasta que surgió el Elena G. de White, nadie nunca enseñó que los pecados de los creyentes caerían sobre Satanás. ¡Nadie! Nadie. Así que, no, señor Bullón, usted nos está mintiendo, porque usted también está completamente engañado. Elena G. de White fue una persona que trajo enseñanzas novedosas. Enseñanzas justamente como lo que hemos estado viendo de que Satanás cargaría el pecado de los creyentes. Y eso no viene en la Biblia. En la Biblia en todo momento se nos dice que es Jesús, el Hijo de Dios, quien carga el pecado de los hombres, no Satanás. En ninguna parte. Y los pasajes que utilizan con respecto al chivo expiatorio, nadie nunca en la historia interpretó esos pasajes con respecto de que el chivo expiatorio era un tipo de Satanás. Nadie. Hasta que, por supuesto, llegó Elena G. de White. Nadie interpretó de esa manera. Entonces, si viene una profeta y me trae una revelación novedosa, ¿no? Una interpretación novedosa, entonces, ¿qué hago yo? No, entonces yo no voy a creer eso, pues, señores. Porque si yo veo la historia y nadie en todo ese tiempo me ha hablado de que Satanás, de que el chivo expiatorio es un tipo de Satanás, pues eso al menos ya me hace dudar. Eso al menos ya me hace dudar. Entonces, lo que nos está diciendo el señor Alejandro Bullón, de que aún si no hubiese existido Elena G. de White, tendrían esas doctrinas. No, eso es mentira, señor. Eso es mentira. Elena G. de White, en primer lugar, les mintió, les engañó que ella era el espíritu de la profecía, ¿no? Que ya, por cierto, hay algunos adventistas que te van a decir, no, solamente el espíritu de la profecía ha recaído sobre la hermana Elena G. de White, ¿no? Y luego hay otros adventistas, como el que estaba acá, que te decían, no, todos somos el espíritu de la profecía. Con completas contradicciones. Luego, les engaña con doctrinas aberrantes como que Satanás va a cargar los pecados a los creyentes. No, la doctrina adventista no parte de la Biblia. Parte de las interpretaciones de Elena G. de White. De Elena G. de White. Dice por aquí, lo que tú dices es mentira, bro. Estás mal. Bueno, si quieres subir, sube, no hay ningún problema, ¿eh? Si quieres subir, sube. Ahí te dejo el link para que subas y conversamos un poco. Ahí dejé el link. Porque tu hermano me dejó con ansias de pacatearlo. Ahí subes, ahí te dejé el link. Lo copias, lo pones en tu navegador y subes. Bueno, mientras tanto le voy preguntando por aquí a los hermanos, ¿no? ¿Será realmente verdad que sin Elena G. de White la Iglesia Adventista enseñaría exactamente lo que está enseñando el día de hoy? Y la respuesta es no, no estaría enseñando eso. Dice, tienes que leer bien, solo hablas porque tienes espacio aquí, debate con personas eruditos en el... Pero sube pues, genio, si tú lo estás defendiendo, a ver, es que de verdad parece que hablo con un niño, de verdad. Genio, si tú lo estás defendiendo,
entonces entiendo que tú tienes el suficiente conocimiento para defender tu postura. Sube y defiende tu postura. Demuéstrame y demuestra a las más de 160 personas que están aquí conectadas que yo no sé de lo que hablo. Ah, estoy en mi chamba, en la noche si quieres te educo. Ya, perfecto, excelente. Entonces voy a estar esperando que me mandes mensaje para comenzar live y arranco el live y aquí dialogamos, no hay ningún problema.